Días con todas y con todos. Bienvenidos a nuestro webinar de la Cámara Española. Lo hemos titulado Todo lo que debes saber dentro de las nuevas medidas laborales. Este webinar se enmarca dentro de la línea que denominamos Somos Prácticos y que engloba todas las herramientas, preguntas, dudas que tenemos para la correcta gestión empresarial y para desarrollar y promover oportunidades de negocio. Nos acompaña hoy Amy Límaco, jefa del área laboral en el estudio Quatre Casas. Bienvenida, Amy. Ahí estás. Muchas gracias, Javier. Aimé lleva mucho tiempo trabajando en varios estudios y hace poco Quatre Casas ha tenido la suerte de poderla vincular a su proyecto en el Perú. Quatre Casas, para los que no sepan o les suene raro ese nombre, es quizás uno de las Big Four legal de España, quizás uno de los estudios más consagrados y más respetados, que abrió operaciones hace 2 años más o menos en el Perú y evidentemente tiene una vinculación con la Cámara muy grande. El tema que nos va a plantear Aimé yo creo que es interés de todos. En el contexto actual máxime de confinamiento, donde nuevamente tenemos que volver todos a revisar el presupuesto que nos aprobaron hace 2 meses en los directorios para hacer los ajustes imprevistos de pandemia, evidentemente la gestión laboral es clave, cumpliendo no solo con las metas presupuestarias y la ley, sino sobre todo también teniendo en cuenta el cuidado de las personas y el respeto de los colaboradores, que quizás sea una de las preocupaciones que desde la Cámara más tenemos. Para el webinar de hoy, donde quizás esperamos tener muchas preguntas, vamos a tener primero una exposición de Aimé de más o menos 20 minutos, y después a través del chat yo iré transmitiéndole las preguntas que tengan todos y todas ustedes, ¿no? Tienen el chat activo, por ahí nos va a ayudar el equipo para que puedan hacer las preguntas y les iremos pasando información. Nada más por mi parte. Bienvenidas, bienvenidos. Aimé, somos todo oídos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por la invitación a la Cámara, gracias a ver por la presentación tan generosa. Hoy día vamos a ver efectivamente varios temas que son muy importantes para la gestión de negocio en esta coyuntura y que no solo son relevantes, diría yo, en esta coyuntura de cuarentena, por estos, en principio, 15 días, pero no sabemos cuánto más, ¿no? Probablemente entre hoy y mañana tengamos mayores noticias sobre eso, pero son muchos temas que van a servir para la gestión durante todo este año, porque probablemente al margen de la cuarentena, este proceso, esta situación en la que nos encontramos, va a durar todo este año. Entonces, vamos a ver 3 temas puntualmente, uno vinculados al tema de seguridad y salud en el trabajo, que sin duda es una obligación de todos los empleadores, que ha estado presente siempre, pero que ha cobrado importancia en este marco. La segunda es la regulación sobre trabajo remoto, que nos va a acompañar hasta el 31 de julio de este año. Entonces es importante conocerla ahora que muchas de las actividades han vuelto a operar de manera remota. Y el tercer tema van a ser estas herramientas prácticas que ya tenemos en la legislación, pero que son especialmente importantes en este contexto para gestionar nuestros recursos humanos, ¿no? Porque, sin duda, como ha dicho Xavier, el año pasado teníamos una previsión para el 2021, estamos en la segunda ola, hemos vuelto a cuarentena, las vacunas probablemente se demoren en llegar, no sabemos si va a haber una tercera ola, entonces es importante conocer qué es lo que puedo hacer yo desde ya y para tener un planeamiento estratégico y un planeamiento contingente también para lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación. Primero, no se preocupen por tomar notas. La presentación tiene bastante información, pero me interesa que este webinar sea interactivo, 1. 2, la presentación se les va a enviar. Y 3, si tienen preguntas, las vamos a responder al final, pero las pueden ir haciendo desde ya en el espacio de Q&A que tienen en la pantalla. Confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Se ve perfectamente, Sí. Aimé. Muchas gracias.
A ver, este año no hablamos, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, de actividades esenciales y actividades no esenciales. No sé si recordamos estos conceptos, probablemente la mayoría de nosotros estemos familiarizados con eso, porque además también debemos reconocer que esta cuarentena, sobre todo en las regiones, bueno, en las regiones en las que existe un nivel de alerta extremo, no es una cuarentena igual a la del año pasado, ¿no? Es una cuarentena distinta y bastante más flexible. Es por eso que ahora hablamos de actividades económicas autorizadas y actividades económicas no autorizadas. En el cuadro que pueden ver están indicadas aquellas actividades económicas permitidas para las regiones con nivel de alerta extremo, como es Perú, como es Lima, perdón. En esos casos, ¿cuáles son las actividades que debe desarrollar teniendo esos dos grupos, ¿no? De actividades económicas autorizadas y actividades no autorizadas? ¿Cuáles son las obligaciones que deben tener, que deben cumplir los empleadores? Si ustedes están en el marco de actividades económicas autorizadas, por ejemplo, las necesidades básicas como supermercados, ¿no? Expendio de alimentos, farmacias, por ejemplo. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, verificar si efectivamente se permite el funcionamiento de su actividad comercial. Segunda es gestionar los pases laborales para sus trabajadores o verificar que ellos los gestionen, ¿no? Y esto es sumamente importante porque no basta con que yo tenga una actividad permitida, sino que tengo que cumplir con todos los lineamientos y con todos los procedimientos que la ley establece, ¿no? Y además, porque si no lo hago, esto me puede generar tanto al trabajador como a la empresa multas de alrededor de 300 soles en cada caso, pero además, en el caso de los trabajadores, si alguno de ustedes forman parte de ese grupo, también les puede generar la posible denuncia en el caso de que utilicen o malutilicen el pase, ¿no? Una denuncia penal. Otra cosa que deben tener en consideración para aquellos que están dentro de las actividades económicas autorizadas es revisar la jornada de trabajo de sus empleados. Si bien, y esto es importante, los empleados que pertenezcan a ese tipo de actividades no están sujetos al toque de queda, que en Lima empieza, bueno, ahora es a partir de las 6. Pueden extender su horario, pero hay que tener en cuenta que estos trabajadores necesitan, sin duda, regresar a su casa a través de los medios de transporte masivos o autorizados, ¿no? Que sí tienen algunas restricciones. Entonces, es importante poder conciliar el horario, la jornada de trabajo de mi actividad comercial junto con la posibilidad de que el trabajador pueda desplazarse sin ningún problema desde su domicilio y hacia su domicilio. O en su efecto, ¿no? Mantener la jornada habitual, que puede ser una jornada incluso nocturna, pero es posible que las empresas, y es recomendable, establezcan por este periodo temporal algún tipo de transporte que permita este desplazamiento de sus trabajadores de manera segura. Y en el caso de las actividades económicas no autorizadas, es importante tener en cuenta que no quiere decir que no puedan operar, ¿no? El año pasado las actividades no esenciales efectivamente se paralizaron. Este año no. Este año las actividades no autorizadas pueden seguir operando, pero de manera remota, ¿no? Y eso es opcional. Ahora vamos a ver de qué se trata el trabajo remoto y por qué es tan importante en esta coyuntura y además por qué es una buena herramienta de gestión de recursos humanos independientemente o que va más allá de esa coyuntura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Dentro de las modificaciones que se han dado en este escenario, en esta cuarentena, ha habido una bastante importante en relación al tema de seguridad y salud ocupacional. Como hemos visto, el tema de seguridad y salud ocupacional es una obligación, o como sabemos, una obligación que ya existía antes, pero que ha cobrado relevancia en este contexto, ¿no? De hecho, una de las cosas importantes que ha traído esta modificación ha sido justamente el otorgarle mayor autoridad a los supervisores y al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que todas las empresas deben tener. Como sabemos, el empleador tiene el deber de vigilar, ¿no?
y de cuidar, cautelar la seguridad y la salud de sus trabajadores, pero no lo hace solo, ¿no? ¿Cómo lo ejecuta? Lo hace a través de estos representantes de los empleadores o representantes de los empleadores y trabajadores, en el caso del comité, que lo ayudan a tener una mejor gestión del riesgo. Hasta antes de esta modificación que se dio en enero de este año, el papel de los supervisores y de los comités estaban un poco restringidos a seguir los lineamientos, a aprobar documentos. Era un papel un poco más pasivo, si queremos verlo así. Ahora no, ahora el papel es más protagónico, porque no solo aprueba documentos o aprueba propuestas, sino que vigila junto con el empleador el cumplimiento de todos estos mecanismos, ya sea el plan anual, ya sea de las capacitaciones, del IPER, de los registros, etc. Además, otra cosa importante de estas modificaciones es que, además del papel protagónico que tienen ahora, es el referido a los exámenes médicos ocupacionales. Vamos a ver que en el caso de los exámenes médicos, los empleadores van a tener acceso a esta información, al informe de los resultados médicos, pero solamente para determinar si los trabajadores son aptos o no para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? No pueden tener acceso al documento completo, ¿no? Con relación a la salud de sus trabajadores, porque lo que se quiere es evitar alguna posible discriminación por enfermedad, etc. Otra cosa importante, y que es una modificación que ya se había hecho de manera temporal y ahora ha llegado, digamos, para quedarse de manera permanente, es la posibilidad de que todo este procedimiento de elecciones de los representantes de los trabajadores se realice de manera presencial o virtual, ¿no? Y esto es importante porque el mensaje que se lanza es que esta coyuntura no es tan temporal como se había previsto, ¿no? Es algo que se va a prolongar en el tiempo, y en esa medida las normas se están adecuando y las empresas también deben adecuarse. Entonces, en este punto, por ejemplo, que es súper importante, revisar, los procedimientos en el caso de elecciones de representantes. Acuérdense que estas son periódicas, ¿no? Si es una empresa nueva, es importante conocerlo. Si es una empresa que ya tiene actividades, también es importante conocerlo, porque hay que renovar a estos representantes, y eso se había quedado un poco suspendido con las normas del año pasado, porque se extendió el mandato de los representantes de los trabajadores, pero ahora con esta posibilidad de hacer esas elecciones presenciales o virtuales, esta obligación se renueva y se vuelve a activar. Aunado también al tema de seguridad y salud ocupacional, tenemos que el Ministerio de Trabajo ha lanzado esta guía de buenas prácticas ergonómicas durante el trabajo remoto. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo importante de esta guía? Además del contenido, sin duda, y de las recomendaciones que se establecen para que los trabajadores puedan desarrollar sus labores de manera segura, el otro mensaje es que, nuevamente, la importancia del cumplimiento de la obligación de vigilancia de la salud, y seguridad de los trabajadores, y además que esta medida, nuevamente, no va a ser solo temporal. Y esto es importante porque recordemos que si bien las personas van a desarrollar o pueden desarrollar sus labores de manera remota, la obligación de cautelar y la responsabilidad que eso trae, ¿no? De cautelar la seguridad y priorizar la salud de los trabajadores, no ha cesado, al contrario, ha cobrado importancia. Entonces, incluso si mis trabajadores están desarrollando todas sus labores de manera remota, el empleador sigue siendo responsable de, por ejemplo, la existencia de una enfermedad profesional, ¿no? Si es que no cumple con todas las obligaciones que la ley establece, o incluso de un tema bastante controvertido que luego podremos en las preguntas entrar con un poco más de detalle, de qué pasa si hay un accidente en mi casa, que ahora es mi nuevo centro de trabajo, ¿no? ¿Quién es responsable? Soy responsable yo, porque el empleador no tenía la posibilidad de adecuar mi centro de labores, mi nuevo centro de labores. Sigue siendo responsable el empleador porque la obligación se mantiene en cabeza de este,
¿qué es lo que pasa? No sé si este ha seguido siendo un tema bastante controvertido. Como les digo, si tienen ustedes dudas, podemos discutirlos con más detalles, con ejemplos o con casos puntuales en la sección de preguntas luego. Ahora, esta guía la pueden revisar luego de manera extensa. Tiene muchas recomendaciones en torno a la ergonomía, sobre todo para aquellos que desarrollamos, por la mayoría de los que están en trabajo remoto, actividades más, digamos, consideradas administrativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, identificar un lugar bien iluminado, que tengas la silla adecuada, porque estamos muchas horas sentados, que tengas distancia entre la pantalla y tus ojos para que no luego surjan algunos inconvenientes o que no tengas que usar lentes como yo, o cosas similares. Ahora, algunas preguntas que surgieron a raíz de la emisión de esta guía la primera ¿es obligatorio para mí como empleador cumplir con todos los lineamientos? La respuesta desde el punto de vista estrictamente legal es no es obligatorio, es una guía referencial. Sin embargo, más allá de la respuesta legal, la respuesta la recomendación sería, sí, debes implementarla, o si no has desarrollado una guía en ergonomía dentro de tu empresa, esta guía sin duda es totalmente orientadora y la puedes aplicar en la medida aplícala en la medida que se adecue a tu organización. Y la otra pregunta, que también es una pregunta controvertida porque tiene una respuesta legal muy tajante, pero de nuevo tiene una recomendación preventiva distinta, es si estoy obligado a brindar los equipos y la tecnología que señala la guía. Cuando hablamos de equipos que señalan la guía, estamos hablando de una silla que tenga determinadas características, que tenga 5 ruedas, ahí lo pueden ver con todo el detalle. Una laptop o alguna una computadora de escritorio, una laptop que me permita adecuarla para que esté al nivel de mis ojos, etc. Entonces, ¿es obligatorio que el empleador brinde todos estos mecanismos? La respuesta nuevamente es no. ¿Por qué? Porque la regulación en trabajo remoto establecía que los equipos los pueden dar tanto el empleador como el trabajador. Sin embargo, nuevamente la recomendación preventiva es si la empresa está en posibilidad, por ejemplo, de enviarle al trabajador la silla que utilizaba en la oficina para que la pueda colocar en su casa, que es una silla que cumple con todos los requerimientos que la ley establece, pues hay que enviársela. Si el empleador no está en posibilidad de enviarle una silla o de subvencionar ese gasto, lo que habría que hacer es capacitar al trabajador constantemente, ¿no? Y verificar si es que esta falta de herramientas, cualquier enfermedad crónica derivada o enfermedad profesional que sea imputable al empleador, incluso aquellas que surgieron en el marco del trabajo remoto, van a ser de su responsabilidad. Entonces, las recomendaciones son: revisen la guía, obviamente implementenla en la medida que se adecue a su organización, no todas no todas las medidas las pueden adoptar directamente, pero aquellas que puedan, sí, revísenla también con sus asesores legales en esos temas, con sus asesores en materia ocupacional, porque nuevamente, no todas las posiciones tienen los mismos requerimientos, no todas las empresas tienen los mismos requerimientos, ni las mismas recomendaciones en seguridad, ni tampoco todas las posiciones que tienen un mismo empleador tienen las mismas recomendaciones. Luego vamos a ver como siguiente tema la regulación del trabajo remoto. No voy a tocar punto por punto porque aquí esto es bastante información, pero con lo que sí me quisiera quedar en el tema del trabajo remoto es con 4 puntos bien importantes. El primero es, bueno, empezamos por la definición en realidad. El trabajo remoto seguramente es un concepto con el que a estas alturas ya la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Para los que no están familiarizados, el trabajo remoto es básicamente la prestación de servicios en un lugar distinto al centro de trabajos. En esta coyuntura, el lugar distinto es el domicilio de los trabajadores, ¿no? Ahora,
el trabajo remoto no implica una variación sustancial en las condiciones de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiere decir que directamente o en automático cambie mi remuneración, en automático cambie mis funciones o mi jornada de empleo, y tampoco las obligaciones que yo tengo como trabajador, ni las atribuciones que tiene el empleador para fiscalizar las labores. Ahora, hay 4 puntos que han sido bastante importantes en el tema de trabajo remoto. El primero es la asunción de gastos, que ya lo hemos mencionado tangencialmente en el punto anterior, que se refiere básicamente a si el trabajador, como sucede en la regulación del teletrabajo, si el empleador está obligado a compensar los gastos. El empleador no está obligado a compensar los gastos, pero recordemos que el trabajo remoto fue una medida que tuvo vocación, o que cuando se emitió esta regulación, tuvo vocación de temporalidad, de una duración bastante corta, ¿no? Que se ha ido extendiendo en el tiempo más de lo que quienes emitieron esta norma pudieron prever. Entonces, una práctica que se está convirtiendo en usual en la mayoría de empresas es que los empleadores asuman parte de los gastos en los que incurren los trabajadores. Y no es solo en beneficio de los trabajadores, sino también en beneficio de la prestación de servicios y finalmente del empleador, porque evidentemente la conexión, por ejemplo, lo más básico, ¿no? Internet que tenemos en nuestras casas antes de la pandemia no era la misma que la conexión que podemos tener en la oficina, ¿no? Entonces, sin duda, eso puede hacer más lento los trabajos. Los programas, por ejemplo, que tenemos en el trabajo tampoco son los mismos que podemos tener ahora en nuestras casas. Entonces, es recomendable que puedan llegar a un acuerdo con los trabajadores para asumir, si no el 100%, una parte que les garantice a ustedes como empleadores que el cumplimiento o que el servicio que preste el empleador sea exactamente los trabajadores, perdón, sea exactamente de la misma calidad que el que prestaba cuando estaba en sus oficinas y bajo su supervisión. Otro punto importante a destacar es la posibilidad de modificar los horarios, que me parece que es algo que no muchas empresas han explorado. ¿Y por qué lo comento? Porque sin duda en el trabajo remoto nosotros estamos haciendo varias cosas. Para aquellos que tienen niños, ahora estamos en vacaciones, pero cuando había colegio había que dividirse las labores del trabajo con las labores de enseñar a los niños, de repente algunas tareas de la casa, etc. Entonces, las condiciones en las que uno desarrolla el trabajo desde su domicilio, en el contexto de trabajo remoto, no son, y eso es una realidad, no son las mismas que las que uno puede desarrollar cuando va a su oficina y está ahí 8 horas sin interrupciones de cosas de la casa, etc. Entonces, la norma de trabajo remoto permite que con acuerdo de ambas partes los horarios se modifiquen e incluso se puedan partir, ¿no? Por ejemplo, si alguien tenía un horario corrido de 8 horas, podrías tener 4 horas muy temprano en la mañana, para dar su ejemplo, de 6 a 10, y luego podrías continuar de 3 a 7. Y de esta manera, en la semana, el trabajador que sigue laborando de manera remota puede cumplir el número de su jornada semanal, pero de manera flexible, ¿no? Todo esto sin duda con acuerdo al trabajador y en la medida que no afecta la productividad, pero es una herramienta que se puede utilizar también para esto. Otro punto importante también es la posibilidad de, o más que la posibilidad, el derecho a la desconexión digital. Y este ha sido un tema bastante importante, pero que se ha regulado hace poco, ¿no? Hasta hace unos meses no existía este derecho para los trabajadores, y además es importante que los empleadores lo conozcan para que estén al tanto del cumplimiento de aquel, ¿no? Tal como está redactada la ley, este derecho solamente se le garantiza a aquellos trabajadores que laboran de manera remota, no a aquellos que laboran de manera presencial. No sabemos por qué la norma ha hecho esta distinción, no debería hacerla, pero es así. Entonces ahora solo se aplica a los trabajadores de manera remota,
Y en el caso de los trabajadores de dirección, que sabemos que no están sujetos a una jornada máxima, lo que se espera es que tengan derecho a desconectarse por lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas para garantizar también que puedan gozar de este beneficio. Y otro punto importante que lo hemos mencionado también de manera tangencial en los puntos anteriores, es que dentro del trabajo remoto, el empleador mantiene las obligaciones de seguridad y salud ocupacional. Concretamente, el empleador tiene que informarle al trabajador sobre los riesgos y recomendaciones de su posición. Seguramente algunos dirán, ay, pero eso ya lo hicimos al inicio del vínculo laboral, porque era una obligación que tenía que cumplir. De acuerdo, pero si el trabajador va a desarrollar labores de manera remota, hay que volver a informar. ¿Por qué? Porque puede que en el marco del trabajo remoto yo no pueda desempeñar mis funciones al 100%. Probable que algunas que desarrollaba en la oficina ya no las pueda hacer desde mi casa. Entonces, si ha habido algún cambio de funciones, e incluso si no lo ha habido, si no ha existido este cambio, es necesario que el empleador pueda informar a los trabajadores de estos riesgos y recomendaciones. Y además deberá, como obligación concreta, señalar cuál es el mecanismo de comunicación que deberá emplear el trabajador si considera que existe algún riesgo que ponga en peligro, ¿no?, alguna situación riesgosa mientras desarrolla sus labores de manera remota, que y pueda generar algún accidente de trabajo, alguna enfermedad profesional. Entonces, estas dos obligaciones son obligaciones muy, muy concretas que deben cumplir todos los empleadores que tienen trabajadores en remoto. Y luego pasamos al último punto rápidamente para ir a las preguntas. Las herramientas de gestión de recursos humanos durante el estado de emergencia. Que de hecho pueden ser utilizadas también luego del estado de emergencia, porque nuevamente los efectos de toda esta coyuntura no se van a acabar en un futuro cercano, ¿no? Los efectos para las empresas, los sobrecostos que esto ha generado en tema de planillas, etc. Uno de los mecanismos que ha sido el más usado probablemente ha sido el de otorgar vacaciones a los trabajadores, ¿no? Recordemos que todos los trabajadores tienen 30 días de vacaciones y la oportunidad del descanso es decidida por el empleador. Entonces, si ustedes tienen trabajadores con vacaciones pendientes ya ganadas, y lo que pueden hacer durante esta cuarentena, y sobre todo si se extiende, es enviarlos de descanso vacacional, para que estos días no se consideren o no se paguen sin que exista trabajo realizado. Ahora, ¿qué pasa con el adelanto de vacaciones? Si bien el otorgamiento del descanso vacacional es una medida unilateral, o sea, la oportunidad la puede decidir el empleador cuando así lo requiera, estamos hablando de las vacaciones que ya están cumplidas, que ya están vencidas. Cuando existe adelanto de vacaciones, el empleador no puede disponer de estas vacaciones salvo que el trabajador las solicite. Si el trabajador solicita adelantar vacaciones, en ese momento el empleador podrá decidir cuándo es que el trabajador va a gozar de las vacaciones. ¿De Entonces, en principio, esta herramienta de disponer de las vacaciones solamente se puede hacer de aquellas que ya están vencidas o de aquellas que ya están ganadas. Otra cosa que se puede hacer es la modificación de turnos y horarios. Esto básicamente para permitir turnos escalonados o turnos que puedan hacer conciliar la vida laboral con la vida personal, sin que esto implique que yo como trabajador deje de cumplir con las obligaciones que tengo con mi empleador, ¿no? Porque nuevamente las obligaciones de ambas partes no se han suspendido durante la cuarentena, no se han suspendido tampoco durante el estado de emergencia. Otra opción es la licencia sin goce. El año pasado, ustedes recordarán, cuando salió la norma de suspensión perfecta, muchas empresas optaron directamente por ir a la suspensión perfecta antes de explorar otros mecanismos como lo que estamos viendo ahora. Un mecanismo equivalente a la suspensión perfecta es la licencia sin goce. ¿Cuál es la diferencia? Que la licencia sin goce es un mecanismo de negociación individual, es decir, el empleador con un trabajador tendría que negociar con cada uno de ellos, y la suspensión es un mecanismo colectivo del empleador con relación a un grupo
de trabajadores, que puede ser a todos sus trabajadores de la planilla o a una parte de ellos. La licencia sin goce implica la suspensión de las obligaciones del empleador de pagar la remuneración y del trabajador de laborar, ¿no? ¿Esto qué hace? Que se mantenga el vínculo laboral, pero que no se genere un mayor gasto de planilla para los empleadores. Además, existen otros acuerdos que también, como la licencia sin goce, requieren del consentimiento del trabajador. Estos acuerdos pueden ser la reducción de remuneraciones. En cualquier caso, la nueva remuneración reducida no puede ser menor de 930 soles, que al día de hoy es la remuneración mínima vital. Además, se puede pactar la eliminación de otros beneficios convencionales. Por ejemplo, si ustedes han pactado algún bono por productividad, que es un beneficio no señalado en la ley, sino entre las partes, este bono se podría eliminar también, con lo cual se reduce el gasto de planilla para las empresas. Además, se puede acordar el pago fraccionado de beneficios sociales. En el caso de trabajadores que sean liquidados, ¿no? La regla es pagar estos beneficios dentro de las 48 horas. Sin embargo, si la empresa no tiene liquidez para pagar en ese momento, lo que puede suceder es que acuerden con el trabajador que está cesando un pago fraccionado en más de una cuota para que puedan tener liquidez o mayor un respiro, ¿no? En cuanto a la carga económica que representa mantener la planilla de pagos. Entonces, estas son un poco los mecanismos que se pueden utilizar. En este caso, he tratado de avanzar lo más rápido que he podido con estos temas, con la presentación para que puedan tener tiempo para las preguntas. De hecho, muchas de las preguntas en estos casos estaban vinculadas a qué tanto manejo tengo yo, ¿no? ¿Qué opción unilateral tengo en el caso de estas herramientas de gestión? Por ejemplo, algunas de las preguntas, la respuesta es, primero hay que revisar qué tipo de empresa tienes, porque además de lo que acabo de señalar, otra manera de gestionar recursos humanos es ver qué tipo de contratos tienes, ¿no? No todas las empresas tienen los mismos contratos, entonces pueden existir, por ejemplo, trabajadores a tiempo parcial, pueden existir trabajadores en periodo de prueba. En esos casos, en ambos casos, esos tipos de trabajadores no tienen todavía estabilidad laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa puede decidir de manera unilateral, en términos prácticos, el cese, ¿no? Luego tenemos los trabajadores a plazo fijo, que habría que ver cuándo termina el vínculo laboral para ver si lo conveniente es realizar una licencia sin goce, enviarlos de vacaciones o simplemente, si falta, por ejemplo, un mes para que concluya su contrato y puedan cesarlo en el empleo, también se puede optar por esto. Sin duda, los más complicados son los trabajadores a plazo indeterminado, ¿no? Con ellos podemos aplicar algunos de los mecanismos que hemos visto en esta última diapositiva. Y con esto, bueno, doy paso a Xavier para las preguntas. Muchísimas gracias, Aimé. Si puedes quizás dejar de compartir pantalla para vernos todos más de cerca. Sí. Bueno, yo creo que hay todos tenemos algunas preguntas. Tenemos dos primeras muy concretas y específicas para hacerle a Aimé. Yo les animo a que con toda libertad hagamos las nuestras, porque este sistema nos permite un nivel de anonimato bastante bueno, y si no, nos la mandan por interno, ¿no? Primero tenemos una pregunta respecto a ¿qué medidas debe tomar el empleador ante el empleado asintomático? Es decir, en la norma y en el registro que tienen ustedes de gestión con Sunafil y otros clientes, ¿tenemos algún elemento a tomar en cuenta sobre el tratamiento del trabajador asintomático? Si siendo asintomático puede ir a trabajo presencial o lo tenemos obligado a remoto.
Sí, no, a ver, si un trabajador es asintomático, esto quiere decir que ha dado positivo. Y un trabajador positivo asintomático o con síntomas, igual es un trabajador que no debería ir a laborar. De hecho, el Ministerio de Salud elaboró una ficha, o bueno, un documento en el que incluía una ficha justamente sintomatológica, que todos los trabajadores deberían completar antes de retornar al trabajo presencial, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, si es a trabajo presencial, cualquier trabajador positivo a la enfermedad no puede realizar labores presenciales. La pregunta que surge es si están en trabajo remoto, o la otra pregunta es, ¿podrían o no? Esto va a depender de si cuenta o no con un descanso médico. ¿Por qué? Porque se han dado casos, y lo he visto con en algunos clientes, que sus trabajadores han dado positivo, pero como eran asintomáticos, no requerían de descanso médico, entonces podían seguir laborando. Entonces ahí hay dos temas, ¿no? El diagnóstico y el descanso para el caso de trabajadores remotos, en trabajo remoto. Ahora, si el trabajador en remoto tiene el diagnóstico de positivo y además tiene descanso médico, no puede continuar laborando, incluso si nos encontramos en trabajo remoto, porque nuevamente recordemos que el trabajo remoto sigue siendo trabajo, yo tengo que cumplir con mi jornada. Si estoy con descanso médico, no tengo la obligación de hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, y leo textualmente en este caso, los médicos ocupacionales, estamos ahora, esa pregunta viene en el sector construcción, ¿son considerados como personal de salud a efectos de ser considerados dentro de la cobertura de enfermedad profesional en caso que contraigan COVID? No sé si ha quedado claro. Es decir, ¿el médico ocupacional se le considera personal de salud a efectos de la cobertura de enfermedad profesional y en caso de que tuviera efectivamente un positivo? Sí, a ver, el médico, hay que ver un par de cosas en el caso de los médicos ocupacionales. Aquí ponen que es empresas constructoras, por ejemplo, ¿no? El giro de la empresa, porque no es lo mismo un médico ocupacional de una empresa del sector de construcción que un médico ocupacional que trabaja en el sector salud, ¿no? Entonces, en principio, el personal o la definición de personal de salud está bastante restringido a aquellos que laboren directamente en ese sector. Entonces, en principio, no se le consideraría como enfermedad profesional, porque la enfermedad profesional está vinculada a la actividad principal que yo desarrollo como tal. Entonces, un médico en un centro de salud sí es enfermedad profesional porque está severamente expuesto. Un médico ocupacional en una empresa constructora, por ejemplo, no va a estar considerado, no se considera como enfermedad profesional para esos efectos. Sin prejuicio de Sí, que sea una enfermedad para tal, ¿no? Como tal. sí, es perfecto. Volviendo a la primera pregunta, había una duda que surgía, ¿no? Pasado un poco en la explicación que has dado, cuando pasa un mes del contagio, o digamos del registro de contagio no asintomático, se sabe, ya no se sabe si tiene o no, porque no presenta nunca síntomas. Entonces, le queda la duda a la persona que nos hace la pregunta. No sé si me tienes respecto a la primera pregunta que has hecho. Sí, a ver, si no presenta, si no se sabe que no, si no tiene, el empleador tiene la obligación de exigir una prueba negativa, en este caso, para que el trabajador se reincorpore, porque la pregunta Exacto. estaba vinculada al tema de labor Eso es. presencial. Claro, en todo caso, da igual, asintomático o no, la reincorporación va contra la prueba. Eso es Exacto. importante porque acuérdense que el tema que alguien sea asintomático no quiere decir que no pueda contagiar. Y de cara al empleador, o sea, si nosotros somos empleadores, lo que nos importa es no generar un brote de contagio en nuestras instalaciones, ¿no? Si estamos en labor presencial. ¿Por qué? Porque eso me expone a mí como empleador, sin duda expone la salud de mis trabajadores, pero a mí como empleador me expone a un riesgo gigante en materias indemnizatorias, porque eso quiere decir que yo, que soy el garante de la seguridad y la salud de mis trabajadores, no he hecho bien mi trabajo, digamos, ¿no? Y lo mínimo de diligencia es que yo le pida a mi trabajador que se vaya a reincorporar, que sé que ha sido positivo,
que me entregue antes de la reincorporación un resultado negativo. De lo contrario, lo que puede suceder es que ante cualquier brote, todos los demás trabajadores me puedan reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, eso Claro, es claro. importante también. Se está animando, Aimé, las preguntas a raíz de tus respuestas. Una pregunta muy directa y muy clara, a mí me ha gustado mucho y me la hago yo también. ¿Es obligatorio que el empleador realice pruebas COVID a sus trabajadores periódicamente? Me refiero a trabajadores en modo presencial. ¿Hay una obligatoriedad de la prueba Eh, periódica en trabajo presencial? Hay obligatoriedad para aquellos trabajadores que están en riesgo extremo. Así como estamos en la cuarentena en niveles de riesgo alto, extremo, etcétera. Según un documento de trabajo del MINSA estableció, y de los lineamientos además para el retorno de los trabajadores en manera presencial, se establecieron los niveles de riesgo en función a la exposición del trabajador, ¿no? No es lo mismo una persona que, por ejemplo, un administrador que está permanentemente en su sitio, en su oficina, digamos, a un vendedor, por ejemplo, ¿no? Que está en contacto directo y personal con muchos clientes. Entonces, la respuesta es sí para aquellos trabajadores que Claro. están en nivel extremo. Si yo tengo a todo el personal, digamos, que trabaja a puerta cerrada, es decir, trabajo de oficina sin contacto hacia terceros, digamos, clientes, visitas, es comprensible. Quizás la pregunta, le voy a dar la vuelta, porque quizás tiene otro matiz, ¿no? No es por hacerlo muy largo, pero ¿y si yo tengo un número de trabajadores presenciales que todos los días vienen de su casa, cogen transporte público y entran en contacto respetando las medidas de distancia, pero todos los días tengo 5 trabajadores en 100 metros cuadrados cumpliendo con la ley de distanciamiento? Más allá de la preocupación como empleador, que puedo decidir con acuerdo de los empleados someternos a pruebas periódicas para darnos mayor seguridad, tengo una obligación legal de esos trabajadores que llevan mes tras mes trabajando en un lugar con otros, o debo considerarlos como extremos, no sé si intentar jugar a Sí. lo legal y a lo real. Sí. Son dos cosas nuevamente, ¿no? Si esos o sea, ahí en tu ejemplo puede haber un matiz, ¿no? Si son trabajadores extremos, la respuesta sigue siendo sí. Si son trabajadores que no están en riesgo extremo, pero claro, la lógica te dice, y tu pregunta es totalmente pertinente y ha sido la pregunta de muchas personas, si mis trabajadores y la mayoría se transportan digamos, en el tren eléctrico, en un medio de transporte masivo, contacto, obviamente hay riesgo de exposición, pero como su función, y ahí nos vamos al tipo de actividad que desarrolla y a sus funciones en esta empresa, si sus funciones no son de riesgo extremo, aun cuando el trabajador tenga muchos puntos de contacto para llegar a la oficina, no es obligatorio. Y la razón de eso fue porque también eso digamos, es una pregunta que se repitió mucho, y la razón que da el Ministerio de Salud para eso es porque los exámenes son la foto del momento, ¿no? Entonces, puede que yo al día de hoy, en un trabajador que no realiza actividades consideradas extremas, de negativo, pero hoy día pasó eso, ¿no? Y hoy día de regreso a mi casa me contagié. Mañana voy a llegar igual con un diagnóstico negativo. Tendría que hacer pruebas todos los días para tener 100% de certeza, ¿no? Y de hecho, incluso en aquellos trabajadores en puntos extremos pasa lo mismo. Con las pruebas periódicas tienes un rango de tiempo en el que puedes estar contagiado y no saberlo, ¿no? Pero, digamos, la respuesta corta para aquellos no extremos que están en contacto con otras personas es que no es necesario hacer exámenes. A ver, tenemos una pregunta que, digamos, quizás es general, aunque sea una respuesta rápida, pero en tiempos, digamos, de pandemia también afecta de qué sucede si mi empleador me hace trabajar más horas de la jornada laboral. Yo imagino que estamos también en el contexto de la desconexión digital obligatoria. ¿Qué respuesta rápida? Porque creo que es muy concreto. Sí, mira, sí, a ver, la jornada sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, tú tienes que trasladar tu jornada de trabajo presencial al trabajo remoto. Si se excede, aplicaría las mismas reglas de trabajo en sobretiempo, el pago de una sobretasa, pero también, y eso para los trabajadores que nos puedan estar escuchando en el seminario, es importante ser nosotros también flexibles con lo que está sucediendo, ¿no? Porque nosotros no estamos destinando el total de la jornada a solamente realizar labores para nuestro empleador, como lo hacíamos en la oficina. Probablemente tengamos que hacer una pausa
para cocinar, tengamos que hacer una pausa para atender algunas otras obligaciones personales. Entonces, hay que, digamos, hacer conciliar estas dos cosas, ¿no? Si yo realmente estoy sentada 8 horas y me hacen trabajar 2 horas más, ok, es sobre tiempo. Pero si yo estoy 2 horas, luego voy a hacer algo que me toca en tema personal, luego regreso, luego voy al banco por otro tema y tal, no estoy cumpliendo con mi jornada al 100%, ¿no? Habría que ver cada caso concreto. Gracias. Tenemos muchas preguntas muy interesantes. Vamos a intentar primero acabar todas las vinculadas directamente con el concepto COVID, vacunas, y luego quizás vamos a bajar a los espacios más concretos de adaptación SST a la nueva realidad remoto virtual. Bueno, yo creo que nos ha respondido muy bien sobre personal de oficina en contacto o no con terceros, lo digo porque hay varias preguntas. Tenemos algunas preguntas interesantes que quería hacer. En el caso de un trabajador en remoto, sale positivo, ¿puede seguir trabajando o debe descansar? Eso se vincula, perdón, voy a adelantar, es decir, no nos dice la persona que pregunta, es decir, damos por supuesto que no tiene un descanso médico por la razón que sea, porque no lo ha solicitado, porque el doctor no se lo ha otorgado, porque simplemente nos ha comunicado que ha dado positivo y no se ha puesto en contacto porque, digamos, es asintomático, lleva 3 días y la fiebre está bajando. Es decir, en el contexto de que sabemos que solo tiene una prueba COVID, y no me informa que tiene descanso médico. ¿Cómo actúo? En principio, nuevamente, desde el punto de vista legal, podría seguir trabajando, ¿no? Porque no tienes un descanso. Sin embargo, nuevamente, la recomendación es monitorear al trabajador, porque no sabemos si va a seguir siendo, o sea, cualquier trabajador positivo, asintomático o no, la responsabilidad del empleador se activa inmediatamente y lo que hay que hacer es monitorear constantemente a los trabajadores. Claro, porque lo que yo le diría a ese trabajador es, por mucho que me cuente a mí, jefe personal, los síntomas, es llama al médico de la EPS de salud, a la línea esta 109 de atención, y nos informas qué te dicen, ¿no? Por lo menos para cumplir con lo que marca la ley, y luego ya, si efectivamente ha tenido contacto con un doctor y el doctor no le ha otorgado licencia, yo entiendo que puedes ir trabajando, ¿correcto? Exacto. Es importante porque, y quiero remarcar eso, la responsabilidad sigue siendo nuestra como empleadores, ¿no? Entonces es bien importante cumplir ser bastante diligente, de repente más de lo que debería ser para otras obligaciones en estos casos, porque las consecuencias son bien importantes, ¿no? Entonces mantengamos siempre la comunicación con los trabajadores positivos, hay que hacer monitoreos de cómo van y pedir los documentos que sean necesarios para que nosotros estemos tranquilos y seguros como empleadores, sabiendo que se están cumpliendo todos los pasos, ¿no? De nuestro lado. Perfecto. Una pregunta que me ha parecido así enrevesada, bien interesante. Tengo personal de fuerza de ventas que gana fijo y variable y da una persona positivo. ¿Cómo sugieren que manejemos la remuneración variable? Ahora no, dado que no ha tenido oportunidad de generarlo por estar con descanso médico. ¿Qué se sugiere? ¿Qué propone? A ver, la remuneración ¿Qué variable... haces? Que estoy con 160 personas, mi amor. La remuneración variable es un concepto que está asociado obviamente a un mejor desempeño y a un mayor esfuerzo, ¿no? Si esta persona, y habría que ver cuáles son las condiciones del variable, ¿no? Si son conseguir determinados clientes y como está en descanso médico no lo puede hacer, entonces el variable no le corresponderá, ¿no? Como regla general no le corresponderá. Ahora, ahí hay que hacer otra precisión. Cuando hay estructuras de remuneraciones fijas y variables, ¿no? Lo importante es garantizar que el trabajador, ya sea solo con la fija o las dos, no reciba menos de 930 soles, que es la remuneración mínima. En tu ejemplo, si la remuneración fija es 930 y la variable es 931 en adelante, ese trabajador no recibirá la variable definitivamente porque no la ha conseguido, porque no puede trabajar. ¿Qué pasa si su remuneración fija es solo de 500 soles, por ejemplo? El trabajador allí tendrá que, el empleador, pagar la remuneración fija, los 500 soles, y además tendrá que
a otorgar 430 soles adicionales de tal manera que llegue al mínimo. O sea, lo importante en estos casos es garantizar sí o sí el mínimo de los trabajadores. Pregunta muy corta. ¿Se podría o se podrá despedir a un trabajador presencial por no querer vacunarse? Eso sobreentiende efectivamente que está en el grupo que corresponde y la vacuna está disponible. Sí, esa es una pregunta súper interesante. No hay regulación, no tenemos regulación en este momento en Perú, porque de hecho no hemos estado en la situación, pero hay sentencias bien interesantes en España en las que se señala que sí, en función al tipo de actividad que tenga, ¿no? Si es un trabajador nuevamente altamente expuesto, pensemos en un trabajador de salud, que ya es el máximo riesgo de exposición probablemente. Si se niega, no solo expone riesgo a sí mismo, no se expone a riesgo a sí, no solo se expone a sí mismo, sino a todos los demás. Entonces, en esos casos, lo que han considerado los jueces españoles es que sí es obligatorio para los trabajadores Sí, no, altamente. ahí tendremos que estar atentos a ver cómo se va estructurando, pero me parece muy pertinente porque es una realidad que se nos viene. ¿Quién asume el costo de la prueba para determinar el resultado negativo de un colaborador que estuvo con COVID y que va a retornar al trabajo presencial, entiendo? Nuevamente, depende. A ver, si es un trabajador común, Si digamos, no no. está en riesgo, si digamos, efectivamente, aplicaríamos el criterio que nos planteaba, si no va a estar en una posición que entra en rango de extremo en el plan de seguridad y salud del trabajo, si el trabajador quiere hacerse la prueba porque considera que tiene que hacérselo, es libre, pero yo no voy a asumir los costos, solo aquellos que estén dentro con el hiperclaristo que él está a extremo, ¿correcto? Exacto, no es obligatorio para el empleador asumir el costo, en ese caso. Hay una pregunta que creo que hay algún detalle que no estaba, es decir, que se monta con otra, pero hay algún matiz que me parece interesante. En el caso de los asintomáticos, la norma indica que se le debe otorgar descanso médico porque sucede que a veces al inicio no presenta síntomas, obviamente, pero es asintomático, pero con el pasar de los días podría presentarse en el asintomático sintomatología y ahí tendría que parar si está ejecutando un trabajo remoto. Es decir, tendría que parar de tener, es decir, suspender trabajo, licencia en trabajo remoto. No nos menciona esa pregunta nuevamente el tema de la licencia de descanso por el médico, ¿no? Igual ahí es la... Sí, o sea, a ver, justamente a eso iba un poco con la recomendación de monitoreo constante, ¿no? Y de hecho, por eso les decía, había una respuesta legal y una respuesta de recomendación. La respuesta legal es si no tienes descanso médico, no, pero la recomendación es si tu trabajador es positivo, con uno sin descanso médico, uno monitorea los dos, dale descansos. O sea, no lo vas a trabajar porque no sabemos cómo va a variar esta enfermedad. Y de hecho, lo que sí sabemos es que con estas últimas variaciones, de las nuevas cepas, lo que sucede es que el deterioro de la salud de las personas es mucho más rápido. Antes te demorabas 7 días, 10 días, ahora lo que dicen los médicos es que sueles demorarte 3 días o 5 días. Entonces, no corramos el riesgo como empleadores y monitoreemos y otorguemos descanso unilateralmente, ¿no? O sea, incluso si no es ante cualquier trabajador positivo, ¿no? Porque los síntomas no son estáticos. Una pregunta que me ha parecido interesante. Cuando tenemos personal desplazado a instalaciones del cliente, donde su ambiente de exposición es bajo, ¿el cliente puede exigirme tomar pruebas periódicas porque así lo decide a pesar de estar en un espacio de exposición COVID bajo, que la ley no me obliga? Ese Y es un yo tema. tendría la obligación, más allá de la relación proveedor-cliente, tendría la obligación de hacer esas pruebas. No, o sea, legalmente no. Si la ley no te obliga, no. Esto es un tema ya más bien comercial, ¿no? Que pasa digamos, por las negociaciones que tengas con con tu proveedor o con tu cliente. Pero si la ley no te obliga, tú no estás obligado a. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno destaca personas a las instalaciones de un cliente, eh, o recibe personal, es importante tener en cuenta que si yo destaco a alguien, la regulación en seguridad y salud
de ese cliente o de ese empleador, de ese otro empleador, también se va a aplicar en la medida que me toque, en la medida que me corresponda a ese trabajador. ¿Por qué? Porque si hay un trabajador destacado y ocurre un accidente o una enfermedad, ya no solo soy responsable yo como su empleador, sino también lo será el empleador del centro de labores al que fue destacado. Entonces, al otro empleador le interesa, sin duda, que tú cumplas para que él pueda cumplir, ¿no? Ahora, si las exigencias o las demandas son superiores a la ley, ¿no? Incluso en ese caso, ¿no? Ya yo no tengo que cumplir, porque yo tengo que cumplir con mi obligación, con las obligaciones que establece la ley. Todo lo que esté por encima será decisión comercial o negociación, etcétera, entre las partes. Jaime, nos queda un minuto y la verdad que hay muchas preguntas. Voy a bombardearte con preguntas y te propongo que intentemos respuestas, si no, binomiales, para Ya. tener al menos una respuesta para todos muy concreta, ¿no? La primera, ¿es obligatorio como empleador asumir los gastos de las pruebas COVID a los trabajadores en remoto? Y si es así, ¿con qué periodicidad? No, o sea, si están en remoto, no. Perfecto. Eh, ¿Hay diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo en la legislación peruana? Sí, el trabajo, a ver, dos diferencias rapiditas. El trabajo remoto es decisión unilateral del empleador. El empleador te comunica formalmente y tú ya estás en trabajo remoto. El teletrabajo requiere acuerdo de ambas partes. Bueno, el trabajo remoto nuevamente no requiere de no requiere del desarrollo de determinadas tecnologías puntuales. En el teletrabajo sí se te exige. Y una cosa importante es el tema del costo. En el trabajo remoto, el empleador no está obligado a asumir el costo de las herramientas o el mayor costo de internet, de luz, etcétera. En el teletrabajo sí está obligado a asumir todos esos costos. En caso de tener que variar el horario regular de trabajo debido a que en remoto se dan las condiciones especiales, bien por el lugar donde vive el empleado o bien porque ha cambiado la naturaleza del trabajo, ¿debe haber algún tipo de autorización o acuerdo empleado-empleador? Acuerdo entre ambas partes. Sobre todo si eso Perfecto. afecta a la remuneración. Bien. ¿Nos queda alguna pregunta? Mil disculpas. La verdad que efectivamente ese tipo de espacios son bien pertinentes. Quizás vamos a ver si podemos ampliarlo, repetirlo en un preguntas-respuestas más directo para el próximo mes. Animarles a todos que estén atentos porque probablemente repitamos y ya una sesión pura y dura de pregunta-respuesta. Tenemos algunas que se nos han quedado en el tintero, mil disculpas, pero es importante cumplirla ahora. Mil gracias, agradecer mucho a Aimé, yo creo que ha sido bien interesante. A mí me han gustado mucho las respuestas, como siempre, en temas laborales a situaciones bien concretas. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por su tiempo y que tengan muy buen día.